De frente. Ya estamos a mitad del proceso electoral. Las campañas políticas se han desarrollado por parte de aquellos que aspiran a la silla del águila y el próximo domingo viviremos el segundo debate. Este debate podría definir o incidir en las preferencias de la gente. ¿Qué pasará después? Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida a este programa de análisis y debate de frente. Les saludo con mucho gusto y también saludo a Ignacio Tapia. Él está en León, Guanajuato. Nacho, ¿cómo estás? Bien, Magda. Hola, ¿cómo estás? Oye, pues encantada de que nos acompañes hoy. Permíteme establecer la dinámica de este programa. Tenemos 5 planteamientos básicos y solamente 3 minutos para fijar postura ante cada uno de ellos. Y 2 de estos incisos, por así llamarlos, son columnas que fueron publicadas el día de hoy. Si me lo permites, iniciamos con la primera. Y es una columna publicada en El Universal, su autor Carlos Loret de Mola. Si Andrés Manuel fuera a ganar, si Andrés Manuel gana y es Chávez, ¿por qué el dólar no está en 35? En este supuesto de tantas comparaciones que se han hecho de Andrés Manuel con Chávez y de que esto podría terminar convirtiéndose en Venezuela. Porque posiblemente para muchos especialistas financieros no hay la posibilidad de que López Obrador pueda llegar a la presidencia de la República, dicen algunos. Otros simple y sencillamente quedan 45 días en los cuales deberán presentarse algunos cambios importantes, es decir, que el puntero pudiera estar bajando. Se ha dado un movimiento a los mercados en el dólar ante el peso, pero han sido más por la renegociación del Tratado de Libre Comercio que ha venido impactando desde las declaraciones que ha hecho Donald Trump en el sentido de crear un muro fronterizo, en el sentido de romper una relación comercial con México. Sin embargo, bueno, esta renegociación ha traído al dólar hacia arriba y hacia abajo en nuestros mercados. Pero bueno, la situación de López Obrador, y bien la dice Loret de Mola, ¿por qué no se ha disparado el dólar ante el peso? Bueno, porque todavía no está bien definido, no hay claro bien, pese a que tiene una ventaja importante López Obrador, las cosas pudieran estar cambiando en un debate el próximo domingo, pudieran estar cambiando en esos 45 días del proceso de este 1 de julio. Bueno, Nacho, que en realidad ahí Loret también lo que menciona es que, pues si realmente el proceso electoral no está desquiciando el asunto de la moneda es porque, pues, están seguros de que Andrés Manuel no es como Chávez, o 2, porque tienen la esperanza de que esas elecciones pudieran cambiar en el último momento, ¿no? De que desbanquen a López Obrador. Sí, sin embargo, para algunos empresarios en México, la propuesta de López Obrador, la propuesta económica ha sido populista, no ha sido bien centrada. Sin embargo, otros lo ven como el que no pudiera ser un Venezuela-México, pero no ha dejado muy bien clara la definición en torno a esto. A López Obrador le acompañan también empresarios importantes en este país. Se ha sentado con muchos en el resto del territorio mexicano. En fin, trae cierta aceptación del empresariado en México, más no es el total. Pero sí se necesita ver esta política económica para el país, qué es lo que va a hacer, si lo que hizo durante su gobierno en el Distrito Federal o simplemente trae cosas más importantes. La visión de López Obrador ante mercados internacionales, su relación con algunos otros países, esto es lo que tendría que ir demostrando a lo largo del proceso. Que justamente este será uno de los temas que se tratan el próximo domingo. Lo que es cierto es que la volatilidad de nuestra moneda se ve influenciada por diferentes cosas, bueno, hasta por si pasa el aire, ¿no? Estamos como si fuéramos una barcaza de papel en medio del oleaje financiero internacional y eso es cierto. Realmente tendríamos que definir más la estructura de nuestro peso para que no pudiera ser tan volátil frente al dólar, y eso es un asunto que no solamente se define a través de las elecciones. La segunda columna del día de hoy es la de Leo Zuckerman en Excelsior, Juegos del Poder. Él menciona que AMLO y absolutamente todos los candidatos mandan a sus hijos a escuelas públicas, esto para que realmente sean cercanos, porque el gran problema de México es que la clase gobernante vive una realidad muy lejana de la ciudadanía. Es una posición, la verdad, populista, es una posición de estos candidatos que duele al país. Vemos que cada vez más la educación particular está prostituida en este país, que cada vez más se aleja. Pero no es la posición del candidato, es la posición de Leo Zuckerman, el que les dice que deberían de ser más cercanos y de mandar a sus hijos a instituciones públicas para que vean realmente lo que es la educación del país.
Sí, pero la posición que establecen algunos candidatos en el sentido de no continuar con una reforma educativa. Otros dicen que hay que hacerle modificaciones. Esta reforma educativa para muchos debería de continuar. Esta reforma en la cual permita una capacitación del maestro, que permita un sindicalismo en beneficio de una educación en este país, un modelo educativo totalmente diferente al que hemos visto hasta este momento y que ha sido atrapado la educación por el sindicalismo. La CENTE, vimos cómo se ha apoderado precisamente de varios estados. Bueno, tendríamos que apostar más a la educación pública para que la distancia entre la educación privada y pública sea diferente, y distancia no únicamente en el pago, en la calidad educativa. Hay países en los cuales la educación pública la acceden todos los empresarios, la acceden los hijos de los empresarios, y es una educación de calidad. En México no estamos viendo eso, estamos presa precisamente de estos sindicatos y que no han permitido un avance. Entonces, ¿qué es lo que establecen muchos de ellos? Pues no continuar con el modelo y la reforma educativa. Otros dicen que sí hay que avanzarle. Bueno, pero sí es doloroso ver cómo poca gente accede a una educación privada, como son las hijas de sus candidatos, ¿no? Que esta propuesta que hace Leo Zuckerman en su columna, pues realmente nos lleva a pensar un poco más allá de la reforma educativa. Él lo ejemplifica con eso, pero menciona que, por ejemplo, el tema del transporte público. Dice, ¿cómo te puedes poner a hacer propuestas en materia de transporte público si no conoces el día a día del ciudadano? ¿Cómo me puedes hablar de seguridad si finalmente vives en residenciales que están custodiados, que están lejanos de la inseguridad? ¿Cómo me puedes hablar de la educación o que quieras venir y cancelar una reforma educativa si finalmente tus hijos están en escuelas privadas? A eso se le llama hipocresía. Y es justamente lo que menciona Zuckerman en esta columna. Dice, bueno, el análisis no nada más es mío, el análisis es de un politólogo, de Claudio López Guerra, que es politólogo del CIDE, en donde hace este análisis y dice, tendría que haber políticos más cercanos a la gente. Es precisamente la incongruencia que duele a un 30% del padrón electoral. Es decir, la lista nominal, 88 millones, un 30% uno define por quién votar. El resto lo ha definido porque es militancia o es adherencia de partidos. La situación es que duele la incongruencia de quienes hoy proponen modelos educativos diferentes, de quienes proponen cambiar la economía de este país. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente no hay la aceptación de la población. Hoy los partidos, ese será el gran reto, llevar a la gente el 1 de julio, porque la gente no va a participar. Hay quienes hablan de un 60% de participación en un proceso electoral federal, sin embargo hay otros que quedan menos. Con eso de que es el gran reto el poder convencer a la gente el próximo 1 de julio. Vámonos con el siguiente punto. Y nos referimos al debate. Ya habíamos hablado parte de esto, de cómo va a jugarse ahora este debate. En esta ocasión, pues se va a llevar a cabo en Tijuana y cambia un poco el formato. ¿Puede incidir en las preferencias del electorado? Indiscutiblemente que va a incidir, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque este formato, este segundo, se incluye la participación de los jóvenes, la gran mayoría que está en indefinición, perdón. Ahí va a ser importante. En el primer debate esperábamos lo que vimos, un debate de ataques, de descalificaciones, del cual la gente ya no quiere estar participando. En este segundo veremos situaciones más aterrizadas, cuáles son las propuestas económicas que tiene cada uno de ellos. Es decir, yo veo a un López Obrador que tendrá de alguna forma que estar contestando y no evadir, como lo hizo la primera ocasión, a las preguntas de los jóvenes, y hoy siento que si lo hace, pues perderá puntos en este debate del próximo domingo. Veremos a Anaya que tendrá una postura muy clara, la hemos escuchado en algunas otras partes dentro de la campaña, pero tendrá que defender y a la vez estar cuestionando a López Obrador. A un José Antonio Meade que conoce perfectamente el tema de la política económica y también la política internacional. Él lo sabe y sin embargo
difícilmente le alcanzará para lograr llegar a José Antonio Meade. Tiene que conectar más, tiene que ser más directo con los jóvenes. A una Margarita Zavala y a un Bronco, pues lo mismo, más de lo mismo. Sin embargo, ellos tendrán que también tener una postura muy clara en torno a la economía de este país, pero saberla defender, no evadir como vimos a Margarita Zavala titubeante y a un Bronco que simple y sencillamente hacía propuestas que la verdad le han resultado contraproducentes, como eso de andar cortando manos en el país. La verdad sí, hoy veremos cosas interesantes y que sí definirán ese 30% de gente que aún no sabe por quién votar. Y seguramente habrá también son cosas interesantes las que se van a abarcar y que se podrán ver en este debate, Nacho. Dentro de todo, como parte del formato, ahora además de los periodistas, van a estar 42 ciudadanos involucrados pues en este público que van a poder hacer algunas preguntas incluso. Y más allá de eso, la gran duda que se tiene es si el tema de la política exterior, de la relación de Estados Unidos de México con Estados Unidos podrá ser una fortaleza o una debilidad para Andrés Manuel, o si en este caso los dos contendientes o los 4 contendientes más podrán tener o utilizar esto como una ventaja, ¿no? ¿Qué propuestas hay respecto a eso, respecto al tema de migración? Son parte de los temas que se van a tratar ahora en el debate y eso me lleva entonces a un siguiente punto, a un siguiente cuestionamiento, Nacho, y es ¿cómo llegan? Ya hicimos el análisis, cuáles son los temas, cómo va a estar el asunto de los tiempos, cuál va a ser el formato. ¿Cómo están llegando? Mencionabas algo interesante. Se ve un Andrés Manuel que está posicionado, pero ¿qué ha pasado en estos días que podría cambiar? Mira, vemos a un Andrés López Obrador posicionado, sin embargo vimos también una relación que se rompe entre López Obrador con el sector empresarial y esto no abona precisamente a esa ventaja. Pudiera caer López Obrador en este domingo en una presentación que haga pues más que la política de México, la política exterior. ¿Cuál va a ser esa relación, como tú dices, acertadamente con el país más importante comercialmente para México, que es Estados Unidos? ¿Cuál es la posición de López Obrador ante el resto del mundo, ¿no? Bueno, conocemos a José Antonio Meade, que ha hecho un trabajo importante y que ha estado en ambos gobiernos emanados de Acción Nacional y Revolucionario Institucional con una visión internacional importante y que, insisto, le dará fortaleza a este José Antonio Meade. Sin embargo, no es únicamente las propuestas económicas, sino también el que los chavos pudieran estar conectando, insisto, con esta política interesante de continuidad, de cambios que requiere la nación. Por lo que vemos a Ricardo Anaya, bueno, es un joven talentoso, sin embargo, no hemos visto cuál sería también esa oferta que está haciendo a los mexicanos e incluso que pudiera fortalecer esa relación con algunas otras naciones. Será determinante incluso, te digo, no nomás para los jóvenes, sino también para el sector empresarial, escuchar qué es lo que trae cada uno de ellos en este tema tan importante para nuestro país. Nacho, ¿qué tanta definición pueden tener las encuestas que han sido publicadas? Sabemos que pues esto es realmente un tema muy incierto, son números que pueden hablar, pero que todavía hay un grueso de la población o del electorado bastante amplio que aún no ha definido su voto, un 20 y algo %. Sin embargo, en estas encuestas, en la última publicada por Consulta Mitofsky, menciona que incluso en San Lázaro la mayoría podría ser, perdón, por parte de Morena. Esto podría ser peligroso para el país. Estamos hablando de que no habría como tal pluralidad. ¿O qué podría pasar? Mira, vimos un país donde el revolucionario institucional gobernaba y tenía la mayoría en el Congreso de la Unión. No mantuvo esos contrapesos en esta nación que le permitieran sacar algunas reformas estructurales importantes. Se dio la reforma energética, se dieron las reformas en algunos aspectos, sin embargo, ha mantenido preso a este país, el Congreso de la Unión, con indecisiones. Yo difícilmente veo que el Congreso de la Unión sería la gran mayoría de Morena, con un López Obrador gobernando este país. Indiscutiblemente es un peligro para la nación, ya sea Morena o cualquier otro partido político que tenga todo el control. Tienen que haber esos contrapesos y los estados también son contrapesos, no estados que habrán de elegir a gobernador. De manera general, entonces, Nacho,
Podemos decir que Andrés Manuel es un candidato consolidado que avanza seguro en su ventaja, que Anaya sigue tratando de alcanzar al puntero y que en el caso pues de Meade sigue en la tercera posición y difícilmente se pueda recuperar de este sitio que pues ya lo ha definido. Eso nos lleva a un tema más, y es que justamente dentro de todo este proceso electoral se ha dado un tema de violencia política bastante fuerte. Tal parece que es una temporada de caza. Sí, una gran cantidad de candidatos que han sido víctimas de la violencia, han sido asesinados en diferentes partes del territorio mexicano ante instituciones debilitadas, instituciones que han sido rebasadas por el crimen organizado. Sin embargo, tendríamos que ir viendo si estos candidatos fueron asesinados, víctimas de esta política, o simple y sencillamente eran candidatos que tenían vínculos con el crimen organizado, que pactaron, que negociaron. Cada uno de ellos tiene una línea muy específica, hay una carpeta de investigación para cada uno. Lo que sí estamos viendo es que este ambiente lo están utilizando los partidos políticos para golpetearse, para golpetear al gobierno en el poder, y esto difícilmente abona a un proceso electoral del 1 de julio que permita llegar o superar el 60% de participación. La gente tiene miedo por el crimen organizado, por el narcotráfico, por el huachicol, y si a esto le va sumando la parte de que lo están asesinando a los candidatos por cuestiones políticas o partidistas, simplemente, insisto, genera este clima adverso. La gente no va a salir. Ese es el gran reto que tienen hoy todos los aspirantes, no únicamente a la presidencia de la República, al gobierno del Estado, a los municipios. Entonces, ¿es el crimen organizado la mano que mece la cuna en todo esto, Nacho? Es complicado. En algunos casos posiblemente sí, no lo dudo. Vimos escenarios como Morelia, Michoacán, donde colocaban el crimen organizado a sus candidatos y bueno, y que no pasó absolutamente nada. Pero sí apostarle a esta descalificación sí nos llevaría a un escenario muy riesgoso. Ahí, Nacho, hay un fenómeno bastante interesante, y es justamente un estudio que ha hecho Eje Central, que muestra los asesinatos, cómo se concentran la mayor parte de ellos en el centro del país. Estamos hablando de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, pero además menciona que algunos estados que tienen incidentes mayores en cuanto a violencia, a crimen organizado y demás, como Tamaulipas y Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, además, en donde hay fuerte choque de cárteles, no se ha registrado ningún asesinato. Esto llama la atención porque finalmente hago mención de lo que tú estás diciendo con respecto a que podría haber pactos, podría deberse ajuste de cuentas, o a lo mejor probablemente pues resultan incómodos para el crimen organizado estos candidatos. Estamos hablando de que 1000 desistieron de su candidatura según datos del Instituto Nacional Electoral. Sí, pero sin embargo no hemos visto resultados de las investigaciones, es decir, no tenemos una claridad en torno al por qué fue asesinado tal o cual candidato. Efectivamente, estás viendo estados donde el crimen organizado tiene una gran presencia, Veracruz, Valle, el asesinato de periodistas a lo largo del 2000 a la fecha han sido 20 periodistas asesinados tan solo en Veracruz. El tema es de que, y ninguno ha aclarado, ninguno ha aclarado, ¿cuál fue la relación del asesinato del periodista? Pues no lo sabemos. Pasa lo mismo, es una percepción que tenemos de que o el Estado no ha negociado con los candidatos o con los gobernantes y simple y sencillamente ejecuta, o que hubo un acuerdo y se rompió, es entre esto, ¿no? Así como vemos un escenario. Pero mencionas algo bien fuerte, Nacho, y me quedo con eso. Veremos también un cambio del crimen organizado, Así es, Nacho, lo cierto es que la debilidad institucional pues hace que México se prive como tal y que pues este tipo de grupos cometan y hagan absolutamente lo que quieren, que cometan asesinatos a sabiendas de que no va a haber un castigo. Pero bueno, ya estamos al final de todo esto. El próximo domingo se vive un debate que, pues si bien es cierto, podría cambiar algunas percepciones, sin embargo, no termina por definir una elección. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nacho. Así es, Magda, un país que le duele la impunidad, y efectivamente veremos un debate que cambiará la perspectiva de muchos mexicanos. Así es, y porque aún sigue habiendo temas pendientes. Gracias por acompañarnos, Nacho, y gracias a usted, sobre todo por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida, esto fue De Frente.